Bueno. Aquí tenemos un precioso problema de cinemática que nos va a poner a prueba nuestras dotes sobre cálculo vectorial. Así que vamos a demostrar nuestra pericia y empezamos ya. Apartado A. Dice, determina la expresión del vector de posición en función del tiempo. Muy bien, pues el apartado A, nosotros sabemos que el vector de posición en función del tiempo tendrá una coordenada X, que por supuesto varía en función del tiempo, y una coordenada Y, que por supuesto varía en función del tiempo. Y esas coordenadas son las que nos dan precisamente en el enunciado del problema. Así que el vector de posición solamente tenemos que poner cada coordenada en su sitio y multiplicarlo por el vector correspondiente. Así que sería, paréntesis, 5t más 2 para la x por el vector y más 8 más 4t menos 2t al cuadrado vector j. Unidad en el sistema internacional, el metro. Se acabó. La primera, sencillita. Bien, en el apartado B nos pregunta, calcula el desplazamiento realizado por el cuerpo en los 2 primeros segundos. Pues el desplazamiento es la variación de la posición final menos inicial. Cada uno le puede llamar con el subíndice que quiera. En nuestro caso, nosotros vamos a tomar que la R sub 2 sería cuando el tiempo es 2 segundos y que la R sub 1 es cuando el tiempo es 0 segundos, porque dice en los 2 primeros segundos. Así que el vector de posición para 2 segundos sería igual a 5 por 2 más 2 por I más 8 más 4 por 2 menos 2 por 2 al cuadrado J. El vector de posición para el instante inicial sería igual a 5 por 0 más 2 y más 8 más 4 por 0 menos 2 por 0 al cuadrado J. Como veis, lo único que he hecho es sustituir el tiempo dentro de la expresión del vector de posición. Y entonces nos queda que el desplazamiento en ese periodo que nos indican sería 5 por 2, 10 más 2, 12i más 8 más 8 menos 8. Pues 8. Eso por un lado, menos por el otro lado serían 2i. Y ahora sería 4, 0, 0, pues serían más 8j. Bien, pues si vemos este resultado, este 8 se me va con este 8 y me queda que el desplazamiento que ha tenido lugar entre esos 2 segundos serían 12 menos 2, serían 10 por i metros. Bien, pues la segunda tampoco ha sido muy difícil. Aquí tenemos la solución. Vámonos a por el tercer apartado. En el tercer apartado, C, nos pregunta por la velocidad media del cuerpo durante ese tiempo. Se refiere a los 2 segundos que decía al principio. Pues si nos vamos a la teoría, la velocidad media se define como la variación de la posición en el intervalo de tiempo que ha tenido lugar. Es decir, sería 10i, que es lo que vale ese vector, dividido entre el tiempo, que serían 2 segundos. Serían 2 menos 0, 2 segundos. Así que la velocidad media a la que se ha movido este objeto sería de 5i metros partido por segundo. Bueno, por ahora no vamos mal. Nos vamos al apartado D. Apartado D. Nos pregunta, determina la expresión de la velocidad instantánea en función del tiempo. Bueno, pues la velocidad instantánea en función del tiempo se definía como la derivada del vector de posición con respecto al tiempo. Esta velocidad tendrá dos componentes, una componente en X y otra componente en Y. Si os resulta más cómodo, podemos dividir de esta manera.
La componente x será igual a la derivada de la componente x del vector de posición con respecto al tiempo y la componente y será igual a la derivada de la componente y del vector de posición con respecto al tiempo. Bien, pues si cogemos las expresiones de estos vectores serían x era 5t más 2, pues su derivada sería 5 por el vector y. La componente y era 8, cuya derivada es 0, más 4t sería 4, y ahora menos 2 por t al cuadrado, por lo tanto sería menos 2 por 2 del exponente sería 4 y t elevado a una unidad menos en el exponente por el vector j. Así que esto hace una expresión para la velocidad igual a 5i más 4 menos 4t J. Unidad en el sistema internacional, metros por segundo. Vamos a calcular el módulo porque, bueno, no lo pregunta, pero ya que estamos con los vectores y después nos va a hacer falta, lo vamos a dejar calculado. El módulo de la velocidad sería igual a la raíz cuadrada de 5 al cuadrado más 4 menos 4t elevado al cuadrado. Es decir, coordenada x de la velocidad al cuadrado, coordenada y de la velocidad al cuadrado. Metros partido por segundo. Nos pregunta también en el apartado, nada más. Bueno, pues ya hemos terminado este apartado. Nos vamos a leer. Subo un poco para que sigamos viendo. Apartado E. ¿Cuánto vale la aceleración media con la que se mueve el cuerpo durante los 2 primeros segundos de su movimiento? Bueno, pues igual que definíamos la velocidad media, ahora la aceleración media será, en este caso, variación de velocidad con respecto al tiempo. Bien, la variación de velocidad será la velocidad al cabo de 2 segundos menos la velocidad inicial, vamos a ponerlo así en este caso, y ahora el tiempo en el que lo estamos estudiando es un intervalo de los 2 primeros segundos. Bien, la velocidad al cabo de 2 segundos, ¿cuánto vale? Pues sustituimos t igual a 2 en la expresión que tenemos aquí arriba. Así que sería 5i más 4 por menos 4 por 2, pues en total menos, vamos a poner ya el menos directamente en la expresión, menos 4j. Eso es lo que vale la velocidad cuando el tiempo vale 2 segundos. Y cuando el tiempo es 0, pues sería menos 5i, como veis la componente x no depende del tiempo, más 4j. Todo esto dividido entre 2 menos 0. Bueno, pues 5 se me va con 5, menos 4 se me va con menos 4, serían menos 4, serían menos 8. Por lo tanto, he tachado yo antes de la cuenta, menos 8 j partido por 2. Por lo tanto, sale una aceleración media de menos 4j. Unidad, metros partido por segundo al cuadrado. Evidentemente aquí su módulo sería aceleración media igual a 4 metros por segundo al cuadrado. En el módulo no aparece ni siquiera el signo, porque el signo lo que nos da es el sentido que tiene la aceleración media, que va justo al contrario de cómo va dirigido el eje Y. Por eso es menos j. Nos vamos al apartado F. En el apartado F me dice que averigüe la expresión para la aceleración del movimiento expresada en coordenadas cartesianas. Eso lo que me quiere decir es que la aceleración la exprese como coordenada x más coordenada y. Pues si hacemos lo mismo que hicimos con la velocidad, nosotros ahora mismo tendremos que la componente x sería la derivada de la componente x de la velocidad con respecto al tiempo y la componente y sería igual a la derivada de la componente y de la velocidad con respecto al tiempo. Hacemos la derivada de la componente x. Como la componente x era constante, 5i, pues su derivada será 0. Como la componente y era 4 menos 4t, pues su derivada ahora será menos 4j.
Bien, pues ¿qué expresión nos queda para la aceleración? Que no tiene componente y solamente tiene componente j. Metros partido por segundo al cuadrado. Como veis, su módulo 4 metros partido por segundo al cuadrado, la aceleración se mantiene constante, por lo tanto la aceleración media y la aceleración instantánea en este caso son la misma. Bien, pues vamos a entrar con las componentes intrínsecas, que es lo que nos pregunta en el apartado G. En el apartado G tenemos que averiguar cuánto vale la aceleración tangencial y la aceleración normal del movimiento. Y además nos pregunta que calculemos el radio de curvatura. Todo esto para un tiempo de 2 segundos. Bueno, pues en este caso tenemos que empezar calculando la aceleración tangencial. A partir de esa y la aceleración que tenemos en el apartado F, podemos calcular la aceleración normal. Y cuando tengamos la aceleración normal, vamos a calcular el radio de curvatura, por ese orden. Así que desplazamos hacia arriba y ¿cómo definíamos la aceleración tangencial? Era la derivada del módulo de la velocidad con respecto al tiempo. Bien, el módulo de la velocidad, vamos a escribirlo así, sería igual a el cuadrado de la primera componente al cuadrado más la segunda componente al cuadrado. Este es el módulo de la velocidad. Ahora tengo que derivar esa expresión. Recordamos, hacemos aquí un pequeño inciso, ¿vale? Y recordamos que si yo tengo una función que es igual a la raíz de otra función, pues su derivada será igual a la derivada de lo que hay dentro de la raíz dividido entre 2 veces la raíz. Podéis utilizar esta fórmula, que es la derivada inmediata, o podéis derivarla como si fuera una potencia cuyo exponente vale 1/2. Así que de cualquiera de las dos formas va a salir exactamente lo mismo. Así que vamos a derivar. Sería aceleración tangencial sería igual a la derivada de lo que hay dentro de la raíz. 5 al cuadrado, su derivada vale 0, más el paréntesis sería 2 por el paréntesis elevado a 1 y por la derivada de lo que hay dentro del paréntesis, que sería menos 4. El primer 4 su derivada sería 0 y menos 4t su derivada es menos 4. Esto dividido entre 2 por la raíz que estábamos derivando. Ahí. Bien, pues para t igual a 2 segundos, sustituimos este 2, se me va con este 2 y me queda menos 4 por 4 menos 4 por 2. Dividido entre la raíz de 5 al cuadrado, que serían 25, más 4 menos 4 por 2, 4 por 2 serían 8, menos 4 al cuadrado, que serían más 16. Bueno, pues si hacemos las cuentas nos sale, este paréntesis vale menos 4, menos por menos más, 16, dividido entre raíz de 41. Resultado, aceleración tangencial igual a 2,5, ya redondeado, metros partido por segundo al cuadrado. Bien, una componente ya está calculada. Vamos a calcular la otra componente. La aceleración normal, como hemos dicho, no sabemos el radio de curvatura, por lo tanto tendremos que utilizar que la aceleración al cuadrado menos la aceleración tangencial al cuadrado, raíz cuadrada de esa expresión sería la aceleración tangencial. ¿Por qué? Bueno, pues porque os recuerdo que la aceleración es la suma de ambas componentes. Como ellas entre sí son perpendiculares, pues teorema de Pitágoras para el módulo. Bueno, pues utilizando esta expresión y sustituyendo me queda que la aceleración al cuadrado sería 4 al cuadrado menos 2,5 al cuadrado. Por lo tanto, la aceleración normal
sería igual a 3,12 metros partido por segundo al cuadrado. Bueno, pues las dos componentes de la aceleración, las dos componentes intrínsecas, ya están calculadas. Ahora nos vamos a calcular el radio. Bueno, pues el radio, vamos a utilizar la expresión de la aceleración normal, que es igual a v al cuadrado partido por r, y de ella deduzco que el radio sería módulo de la velocidad al cuadrado partido por el valor de la aceleración normal. La velocidad al cuadrado, su módulo sería igual a 5 al cuadrado más 4 al cuadrado y dividido todo por 3,12, lo cual me da un valor para el radio de 13,14 metros. Bueno, pues ya lo que nos queda es la ecuación de la trayectoria. La ecuación de la trayectoria no es más que encontrar la relación que hay entre la coordenada x y la coordenada y. Por lo tanto, lo que nos van preguntando es que pongamos la y en función de x. Para ello, ¿qué hay que hacer? Eliminar el tiempo. Si os fijáis, las ecuaciones que nos han dado, que eran x igual a 5t más 2 y la y igual a 8 más 4t menos 2t al cuadrado, eran ecuaciones en la forma paramétrica. Bien, pues si eliminamos el parámetro, que en este caso es t, pues tenemos ya la ecuación que vamos buscando. Bueno, pues despejamos t de la ecuación de la x, quedaría x menos 2 partido por 5 y nos la llevamos a la ecuación de y, sustituyendo donde ponga t por la expresión que acabamos de deducir. Entonces sería más 4 por x menos 2 partido por 5, menos 2 por x menos 2 partido por 5, todo ello elevado al cuadrado. Bueno, pues si desarrollamos, elevamos al cuadrado y todo lo correspondiente, vamos a obtener que la y, ponemos denominador común que también nos va a hacer falta, y vamos a obtener que la y tiene esta ecuación, 2x al cuadrado más 28x más 152. Todo esto partido por 25. Bien, pues esta ecuación a la que hemos llegado sería la ecuación de la trayectoria. Bien, pues ahora vamos a representar, que aunque no lo pide, pero lo vamos a utilizar para sacar y deducir algunas cosas que hemos visto. Bien, se me olvida. En metros. No olvidaros nunca de las unidades. Bueno, pues vamos a representar la trayectoria. La trayectoria, vamos a coger un sistema de referencia. Bueno, sí que lo pide el ejercicio. He dicho que no lo pide, pero sí lo pide. Bien, este va a ser mi sistema de referencia. Si os fijáis en las ecuaciones que tengo aquí para la posición, tengo que en el instante 0 la posición inicial con respecto a x es 2 y la coordenada con respecto a y es 8. Por lo tanto, eso quiere decir que, imaginemos que ese punto estuviese aquí. Aquí tenemos el punto 2, el punto igual a 8. Eso quiere decir que el punto de partida, o por lo menos el punto a partir del cual yo empiezo a estudiar el movimiento, es ese que tengo ahí situado. La trayectoria, si os fijáis, la trayectoria es una ecuación de una parábola, es una ecuación, es un polinomio en segundo grado. Por lo tanto, la ecuación de esta parábola, vamos a ver si nos sale bien a la primera, sería, la voy a exagerar un poquito, sube, alcanza una altura máxima y un poquito larga. Bien, ahora hacemos así y esto no se ha visto. Vaya. Esta es la X. Bien, pues esta parábola presenta, en este punto, presenta un punto de altura máxima.
Ahora vamos a ver cómo se calcularía ese punto. Si os fijáis un poco más arriba, al principio del todo nos salió que el desplazamiento en los 2 primeros segundos del movimiento, el desplazamiento era de 10i, es decir, la altura no cambiaba, lo que cambiaba era la x. Vamos a dibujarlo. ¿Por qué será eso? Bueno, pues eso será porque, por ejemplo, al cabo en el instante inicial, esto se encuentra aquí, y al cabo de 2 segundos, lo que ocurre es que esto va a estar justo al otro lado de la parábola, que aunque en el dibujo no ha salido bien, pero estos dos puntos serían simétricos. Este desplazamiento es el que vale 10i. ¿Vale? Ha dado esa casualidad. Entonces, si la parábola es simétrica, evidentemente podemos deducir que la altura máxima se va a alcanzar cuando el tiempo sea de 1 segundo. Pero esto no se hace así. Realmente no se hace así a ojo. ¿Qué es lo que ocurre? Pues mira, si yo cojo un punto cualquiera, vamos a coger un punto cualquiera de la parábola, por ejemplo, este punto, y quiero dibujar la velocidad tendría una dirección tangente, como siempre, a la trayectoria. Si yo descompongo para determinar sus coordenadas, me va a salir una componente x y una componente y, proyectando sobre cada uno de los ejes. Bien. La aceleración, por ejemplo, ¿la aceleración cómo será? Pues la aceleración en cualquier punto de esta trayectoria va a tener solamente componente y además la va a tener de sentido contrario al eje. Por lo tanto, la aceleración aquí será este vector. ¿Y en cualquier otro punto? Pues da igual, el mismo vector. Y además un vector que siempre va a valer 4. Por lo tanto, la aceleración se mantiene constante a lo largo de todo el movimiento. ¿Qué ocurre cuando llega por el punto donde tenemos la altura máxima? Pues fijaros, en este punto el cuerpo no sigue subiendo. ¿Por qué? Pues porque la velocidad en i, si yo pinto aquí la velocidad que tiene, solamente hay componente x. La componente y de la velocidad vale 0. No sube más. Bien, pues este tipo de problema es el que se conoce como un tiro parabólico. Y lo estudiaremos más adelante en un próximo problema. Así que por el momento yo creo que con esto está bien. Bueno, antes de irme, os dejo como un zoom, si cabe, difícilmente, de todo el problema. Ahora sí, hasta el próximo.